Gloria a Dios. Buenas noches. Bendiciones para todos. Gloria al Señor. Esta es una noche de mucha bendición y damos la bienvenida a todos los amigos, amigas y hermanos de RJ Radio y del Facebook. Aquí estamos en el Ministerio Internacional Activa tu Fe con un programa más de victoria, con un programa más de bendición, con un programa más de bendición y gloria para cada uno de ustedes. Dios es bueno. Hoy tenemos una visita preciosa, tenemos a la pastora Hazel Meléndez con nosotros y me gustaría muchísimo que pueda saludarnos en esta hora. Bienvenida, pastora. Muchas gracias, bendiciones a todos ustedes y gracias por la oportunidad de compartir con ustedes en esta hermosa noche. Bendiciones. Amén, amén. Bueno, aquí vamos hoy a tener un testimonio poderoso del poder de Dios, un testimonio de gloria, un testimonio de lo que puede hacer el Señor cuando nosotros nos unimos a orar, a clamar y a decretar esa palabra de sanidad y de milagros. Pero bueno, vamos a dejar que sea la misma pastora la que nos cuente ese testimonio poderoso, no sin antes orar para decirle al Señor bienvenido, porque este tiempo es para adorar y exaltar el nombre de Jesucristo, el que vive para siempre, el que hace milagros, el que hace señales y el que opera a favor de cada uno de nosotros. Voy a compartir aquí el link con las mujeres poderosas del grupo de las mujeres activadas de fe. 60 mujeres tenemos por allí en el grupo. Y acabo de enviarles la invitación porque no había podido. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias. Eres bueno, precioso, maravilloso, santo, santo. Gracias, amado. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. A ti, solo a ti sea la gloria. A ti, solo a ti sea la honra, la alabanza, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Esta noche la ponemos en tus manos, amado Jesús, para que seas tú el que hagas cosas asombrosas y maravillosas, para que seas tú, Señor, el que impactes a tu pueblo, para que seas tú, Señor, el que llegues a través de esos 172 países de las ondas radiales de RJ Radio y también a través del Facebook. Bendecimos a Rebeca Esquivel y a Margot Álvarez que están conectadas y a todos los amados y amadas de la radio. Bendecimos al pastor Santiago, a Marlencita y gracias le damos al Rey. Gracias. Gracias porque reunirnos a glorificar el nombre de Jesús es algo maravilloso. Yesenia Castro, gracias por unirte en esta hora con nosotros. Damos al Señor la alabanza, la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Bueno, mi amada pastora que está hoy con nosotros, la pastora Hazel, amiga a la que le tengo muchísimo cariño, muchísimo aprecio y realmente para mí es una bendición tenerla en esta noche, que ella va a compartirnos un testimonio de su propia vida. Así es que la pastora, adelante, adelante, por favor. Amén. Muchas gracias una vez más. Bueno, para nadie es un secreto, la mayoría de los que están acá conectados y los que se van a conectar por diferido conocen alguna porción de mi historia, ¿verdad? Y bueno, Dios en medio de todo este tiempo que pasé, porque fue un proceso pues muy grande y pues la verdad poderoso, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios determinamos, siempre lo he dicho cuando he predicado, determinamos el tiempo de nuestro proceso. Y eso depende de que si nos ponemos a pelear con Dios, amén, y es que no, es que yo no acepto esto, es que ¿por qué? O que si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo para que Él nos forme como Él desea formarnos, amén. Así es que yo, dentro de todo este proceso que yo pasé, yo me enseñó muchas cosas y parece mentira porque
usted dirá, bueno, pero es que es una pastora, ¿cómo es que Dios le va a enseñar más cosas? No, es que todos los días tenemos algo nuevo que el Señor nos enseña, amén. Siempre tenemos algo nuevo que aprender, ¿verdad? Y cuando Dios quiere formarte, cuando Dios quiere enseñarte, es cuando Dios te mete en ese proceso. A veces nos enojamos con Dios y hacemos nuestro famoso, como dice acá en Costa Rica, nuestro famoso berrinche, ¿verdad? Pero tenemos que aprender a dejarnos llevar de Dios, porque Él va a hacer cosas grandes, cosas poderosas, cosas maravillosas. Así que bueno, yo no sé cuánta gente está ahí conectada, yo entiendo que hay varios, ¿verdad? Pero yo quiero invitarte que si tú consideras que este testimonio es bueno para que otra persona lo pueda escuchar, que tú le puedas dar compartir a este programa, que tú puedas, ojalá, comentarnos también, ¿por qué no? Y si tú has pasado por algo así, que yo sé que muchos hemos pasado por cosas así, ¿verdad? Porque somos marcados por Dios, y cuando tú y yo somos marcados por Dios, Dios va a hacer que podamos entrar en ese proceso poderoso, amén. Y en el caso mío, bueno, a raíz de la pandemia, en el año 2021, bueno, yo en junio, el COVID llegó a mi casa y bueno, yo pasé en junio un tiempo de cuarentena en mi casa, pero eso yo lo consideré algo pues muy sencillo, ¿verdad? Y gracias a Dios muchas personas lo han pasado así, ese tiempo de cuarentena, ¿verdad? Gloria a Dios que no ha pasado a más. Pero en el caso mío no fue solo en junio, sino que también en septiembre del año 2021, yo entré nuevamente en este proceso en el que el COVID me afectó, y esta vez me afectó grandemente, ¿verdad? Yo no sabía qué era lo que Dios tenía preparado para mí. En realidad yo no me imaginaba qué era eso tan poderoso que Dios tenía para mí. Porque la palabra dice, ¿verdad?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Así es que eso fue un tiempo, como dije antes, tiempo de proceso. Y también yo le digo tiempo de desierto, amén, tiempo de soledad y tiempo de cueva. Y yo sé que, amada amiga que me estás escuchando, amado caballero que me estás escuchando, usted se va a identificar conmigo cuando yo le hable de esto. ¿Por qué? Porque no solamente fue la pastora Hazel la que pasó por eso, es que tú y yo de una u otra manera pasamos por procesos diferentes, amén. Así es que en este desierto yo me agarré mucho de esta palabra que la voy a leer, Salmo 23 y versículo 4, entre tantos otros versículos que Dios me ministraba. Y el Salmo 23, versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y yo quiero invitarte en este día a que tú te aferres a esa palabra. Amén, porque no es solo leerla, no, es empoderarnos de esa palabra, es hacerla nuestra, ¿verdad? Porque a veces la leemos, pero no sabemos el grado de dificultad que tiene eso y el grado también de bendición que trae esta poderosa palabra. Y la vuelvo a leer, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, amén. No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y Dios promete en su palabra estar con nosotros en medio de los desiertos, en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Amén. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier adversidad. Así que yo te invito en esta hora a que no te despegues de esta emisora, no te despegues de la radio, no te despegues de esta plataforma de Facebook, para que puedas entrar conmigo en esta aventura que yo le digo así, esta aventura y este proceso, amén, este desierto por el que el Señor me pasó y que quizás tú te vas a identificar conmigo en esta noche. Bueno, en septiembre, dice que el 13 de septiembre fue precisamente cuando yo, a mí me llevan al hospital, pero antes de eso, antes de eso yo quiero contarte, yo quiero decirte que, bueno, en ese momento en el que yo me sentía que ya yo sabía que efectivamente tenía el COVID, entonces que lo que hice fue que llamé a mi familia y les dije, bueno, aquí no se acerquen porque yo tengo el COVID y por favor empiecen a orar.
Amén. Y ahí donde se despliega automáticamente, se despliega un ejército poderoso de intercesores, que yo le doy la honra y la gloria a Dios, porque en medio de todo eso también Dios me decía, hay muchas personas que no le dan el peso a lo que es la intercesión, y la intercesión tiene un poder, tiene un peso poderoso, valga la redundancia, tiene un peso poderoso en el mundo espiritual. A veces decimos, no, ¿para qué yo voy a orar por eso? O ¿para qué yo voy a orar por aquel? O voy a orar por el otro. Pero no. En la intercesión hay poder, amén. Dios escucha, dice la palabra que Él escucha al justo, amén. La oración del justo, dice su palabra, puede mucho, amén. Así que yo le digo a mi familia, no me visiten, oren por mí, y como les dije antes, se despliega ese poderoso equipo de intercesión, tanto de parte de Chomero Internacional como de la gran Comisión Avanza, y por qué no también de mi familia y de un sinnúmero de personas que me conocían y que bueno, se dieron a la tarea muchos de desplegar esta información. ¿Para qué? Para solicitar oración, amén. Y como dije, eso fue algo poderoso y maravilloso. Yo le doy la honra y la gloria a Dios por eso. Así que la palabra dice también que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, amén. Dice que Él estará ahí. Amén. Así es que quiero que entiendas en esta hora que Dios te escucha y que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, el poder de Dios va a ser sobrenatural. Él va a visitar y Él va a traer bendición. Y dice la palabra que bendición y vida eterna. Amén. Así que bueno, una vez que yo hago eso y llamo a mi familia, me llama mi hermana Marilyn, la profeta y pastora Marilyn Meléndez, y me dice, entre toda la gente que ha estado orando por ti, me dice, me está llamando un pastor, y ese pastor me dice, dile a tu hermana que el Señor me está diciendo que un espíritu de muerte, ha venido sobre ella y quiere arrebatarla, amén. Y así que ella tiene que pararse duro, pararse y guerrear por ella misma, porque ella tiene que empezar a guerrear. Así es que yo, imagínense que los que han pasado por el COVID saben lo duro que es, ¿verdad? Y yo no tenía ánimos de levantarme de la cama, yo no tenía fuerzas para levantarme de esa cama, mucho menos para orar y mucho menos para guerrear, ¿verdad? Pero de acuerdo a esa palabra que Dios me estaba mandando por medio de este pastor y por medio de mi hermana Marilyn, yo dije, no, aquí es pararme, aquí es guerrear, necesito levantarme de esta cama, necesito hacer algo, amén. Así que yo me paré de esa cama como yo pude, porque los dolores eran fuertes, la falta de aire, lo que yo tenía era fuerte, el dolor de cabeza, el no poder respirar, era un sinnúmero de cosas que me estaban sucediendo, y yo decía, ¿qué hago? ¿Qué hago, verdad? Pero bueno, como le dije, entonces yo me paré a guerrear en ese momento, y yo dije, bueno, es lo que voy a hacer, es lo que necesito hacer. Y ¿sabes qué? A veces Dios nos da pautas a seguir. A veces Dios te dice, ¿sabes qué? Es tiempo de que ores por tu familia, es tiempo de que empieces a guerrear por tu hijo, guerrea por tu ministerio, guerrea porque algo grande viene, algo grande se acerca. Pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces no queremos caminar una milla más, a veces no queremos dar un paso más de fe, y necesitamos empoderarnos, necesitamos dar un paso de fe, necesitamos ser obedientes al Señor, necesitamos creerle al Todopoderoso. Así que, como dije antes, me levanté sin fuerzas, pero lo hice y empecé a guerrear. Amén. Y una vez que yo hice eso, después de eso, sencillamente nada más, yo recuerdo que mis hijos me llamaron la ambulancia, y yo pues me fui para el hospital, y ahí sí logro escuchar que me van a poner en coma, me van a inducir a un coma, porque yo iba muy mal y ya mi cuerpo no lo resistía. Entonces, la historia cuenta, porque eso ya yo no lo viví, ¿verdad? Una vez que yo entro en coma, entonces pasan un sinnúmero de cosas que luego me cuentan mis hijos, entre esos, bueno, que no encontraban un hospital para mí, en el hospital ya no había espacio para mí, y entonces empezaron a darse a la tarea de buscar un lugar. Y bueno, eso fue en el 13 de septiembre, y no fue sino hasta el 15 de septiembre que yo terminé, ya por fin, ¿cómo se llama? En Cartago.
en el Max Peralta de Cartago. Y como les dije antes, en un coma profundo, que yo no sabía lo que estaba sucediendo, hasta que me cuentan que en el 23 de septiembre del año 2021, ellos llaman a mis hijos y le dicen, su mamá de esta noche no pasa. Vean qué poderoso. Porque una cosa es lo que dice el hombre, amén. Una cosa es lo que dicen los doctores y otra cosa es lo que Dios dice, amén. Y otra cosa más importante aún es que durante ese tiempo donde ese equipo poderoso de intercesores se levantó, como dije antes, de Chomel, de la Gran Comisión y tanta gente linda que me ama, inclusive gente que no me conocía, no dejaron de orar, no hicieron una oración de un día, ni de 2 días, ni de 3 días, sino que ellos siguieron orando, siguieron parados en la brecha, siguieron creyéndole al Todopoderoso, amén. Y por eso es que hoy yo estoy aquí contándoles a ustedes esta historia, este testimonio poderoso. Primeramente la honra y la gloria para mi Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero también por esos intercesores que creyeron, que se pararon en la brecha como que antes y dijeron, ¿sabes qué? Una milla más lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque como les dije, yo entré el 13 de septiembre, yo entré al hospital y el 23 de septiembre, 10 días después, le estaban dando la noticia a mis hijos, su mamá no pasa la noche. Su mamá no pasa la noche. ¿Pero qué hizo eso? Eso es algo mejor todavía. La palabra dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Así que yo quiero decirte en esta hora, yo no sé la noticia que quizás te hayan dado, quizás un cáncer terminal, quizás, no sé, una enfermedad, quizás de que tu esposo se quiere separar de ti, quizás de que vas a perder la casa, yo no sé, póngale nombre, pero ellos no tienen la última palabra. ¿Quién es el que tiene la última palabra? El Rey de Reyes y Señor de señores. Ese es el que tiene la última palabra. Y este poderoso equipo de intercesión siguió orando, siguió guerreando, siguió intercediendo. Eso yo le doy la gloria a Dios, mi Todopoderoso, porque en medio de todo esto mi familia se unió. En medio de todo esto, mi papá, que no conocía al Señor, que durante varios años, muchos años, porque yo tengo 32 años de conocer al Señor, y en esos 32 años, bueno, el que me llevó a los caminos del Señor fue mi papá. Pero después de que me llevó a los caminos del Señor, Él se apartó de los caminos del Señor. Y eso es una noticia para ti que me estás escuchando. Quizás tú has perdido la fe. Quizás dices, bueno, es que mi hijo retrocedió, mi esposo retrocedió, mi hija, y yo ya no tengo fe de que ellos vengan a los caminos del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Y Dios siempre hace lo que sea para mover una ficha a tu favor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de ti, porque Él te ama. Amén. Él es un Dios grande, Él es un Dios poderoso y Él tiene cuidado de todos los suyos. Y Él conoce tu corazón, Él conoce los anhelos de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Y esas peticiones que quizás tú dices, no me las han contestado, ahí están todavía en el corazón de Dios, y que tarde que temprano Él va a hacer algo a favor de tu casa, a favor de tu vida, a favor de esos sueños preciosos que tú tienes ahí en tu corazón. Y como les decía, mi papá, con 32 años de yo conocer al Señor, él ya había conocido al Señor antes, me había llevado a los caminos del Señor y se había apartado. Y durante muchas ocasiones, de una u otra manera que se le presentaba a Cristo, él decía, sí, lo acepto. Pero ¿qué pasaba? Retrocedía. Y llegó un momento en el que nosotros como familia decíamos, no, ya dejémoslo a ver qué va a pasar, porque solo Dios puede hacer algo, porque yo ya me cansé de hablarle de Cristo, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando llamaron el 23 de septiembre y dijeron, su hija no pasa la noche, dicen que mi papá dobló sus rodillas y le dijo al Señor, Señor, es mi hija mayor, Señor, es tu hija, Señor, es una pastora, es tu pastora, Señor. Tú sabes lo que ella ha hecho, Señor, para ti. Señor, si tú la sacas de ahí, Señor, yo te prometo que yo voy a ir a la iglesia. Y esta vez va a ser en serio. Y fue algo poderoso cuando a mí me contaron eso, cuando yo salí del hospital, y a mí me contaron eso, para mí fue algo maravilloso. Yo dije, Señor, si yo tuve que pasar yo le dije, Señor, si yo tuve que pasar ese proceso solo para que mi papá te tomara en serio, yo te doy la gloria, la honra a ti, Señor. Porque tú eres un Dios poderoso y tú sabes cómo tú trabajas, Señor, a favor de tus hijos y a favor de tu pueblo.
Así que eso fue para mí, bueno, maravilloso, maravilloso. Y para toda mi familia, ¿verdad? Tanto así, porque como le dije, hizo pacto con el Dios, con el Rey de Reyes. Eso fue el 23 de septiembre que le dijeron que yo iba a morir. Y el 26, porque después de eso hubo un silencio. El 24 ya en el hospital no dijeron nada sobre mí. No dijeron se había amanecido muerta, no dijeron se había amanecido viva, no dieron ninguna información. Ellos brillaron por su ausencia. Eso hizo que mi familia se preocupara aún más. Y eso hizo que la gente dijera, bueno, ¿qué pasó, verdad? Y había como un temor de, ¿y si pregunto? ¿Y si no pregunto, verdad? Eso fue, como le digo, el 23 de septiembre. Y pasó 24, pasó 25 y pasó 26. El domingo 26, dice mi hermana menor que ella se estaba preparando para ir a la iglesia. Y que mi papá estaba ahí con ellos. Se había ido un tiempo con ellos ahí. Y dice que se vuelve, ella le dice, papi, ¿por qué no vamos a la iglesia? Y entonces dice que él se quedó así pensando y él dice, ¿y por qué no? Dios ya lo hizo, yo voy. Y ese fue el primer acto de fe de mi papá en los caminos del Señor, amén. Y dice que ya el lunes 27 dieron la noticia en la tarde de que yo me había despertado. Yo había despertado, ya había pasado, todo el peligro había pasado y me pasaron de la unidad de COVID, me pasaron para otro lugar, donde ahí sí ya permitían las visitas. Y entonces ahí empiezan las visitas y yo me acuerdo que yo no podía hablar porque me hicieron traqueotomía. No sé si pueden ver por acá una cicatriz, yo creo que no se ve, ¿verdad? Me hicieron una traqueotomía, por lo tanto yo no podía hablar. Yo tenía como una voz de ultratumba. Y entonces, yo no podía hablar, no me podían escuchar. Lo poquito que yo intentaba hablar, eso no lograban escuchar. Pero sí yo recuerdo que algunas personas que llegaban, menos de mi familia, llegaban y me decían, cuando usted salga de aquí, nos va a poder contar si usted pudo ver un túnel y si pudo ver una luz al final del túnel. Y yo decía por dentro, si supieran que yo no he visto ninguna luz al final del túnel. Yo no vi ninguna luz al final del túnel. Y durante ese tiempo, yo, como le dije antes, bueno, me hicieron la traqueotomía, estuve con mangueras, estuve en coma, me hicieron unas cicatrices en la cara a raíz de eso, mis piernas, porque cuando una persona está con COVID, lo ponen boca abajo, ¿verdad? Entonces, yo estuve boca abajo mucho tiempo y eso hizo que mis pies tomaron una forma de lo que le llaman pie de bailarina, que es cuando el pie está totalmente estirado y no puede, ¿cómo se llama? El empeine no se puede formar bien, sino que el pie está totalmente estirado, ¿verdad? Entonces yo no podía movilizarme, yo no podía moverme, yo no podía comer, yo no podía hacer nada, absolutamente nada. Yo dependía de lo que me hicieran ahí en el hospital, las enfermeras, los doctores. Bajé por más o menos unos 15 kilos, bajé 15 kilos y no tenía absolutamente ninguna movilidad en mi cuerpo. Me tenían que cambiar el pañal y me tenían que bañar. O sea, fue un proceso muy duro, un proceso bastante duro, donde yo definitivamente no podía ver la luz. Yo sentía como que ya no iba a salir de ahí, como que ya no había una vuelta atrás en cuanto a eso. The battery is low. Please charge in time. Goodbye. Perdón. Y entonces, en este tiempo, ¿qué sucede? Porque le dije que estoy del lugar de la unidad de COVID, me pasan a otro segundo lugar. Amén. Y en ese segundo lugar, Marisol, en ese segundo lugar yo empecé a ver demonios, porque recordemos que antes estaba en coma, ¿verdad? Pero ahora yo despierto. Y en el momento que yo despierto, esos aparatos que ponen a la derecha o a la izquierda de nosotros, ya sea para tomar el pulso, para ver cómo está nuestro pulso, ¿verdad? Sobre esos aparatos, yo con el rabito de mi ojo, yo podía como ver demonios sentados sobre esos artefactos, con la pierna cruzada, como diciendo, estamos aquí esperando que mueras solamente. Y ahí empieza un tiempo en donde yo empiezo a sentir como un terror
había un terror. Por eso es que yo me baso en Salmo 23:4, dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. A veces hay momentos donde te sientes con terror, donde te sientes atemorizado, y quizás usted dice, pero eso no es de una hija de Dios, eso no es de un hijo de Dios, pero suele suceder, y necesitamos en esos momentos empoderarnos, necesitamos agarrarnos de la palabra, necesitamos creerle a Dios, necesitamos ver más allá de lo que el enemigo nos quiere mostrar. Amén. En ese momento, esos demonios lo que me estaban diciendo, aunque no me lo dijeron, ¿verdad? Yo sentía que me decían, ¿sabes qué? Te estamos esperando. Aquí estamos tranquilos, esperando, porque en algún momento vas a fallecer, en algún momento te vas a ir. ¿Por qué? Porque había un espíritu de muerte ahí aterrorizándome, un espíritu de muerte, como me había mandado a decir el pastor por medio de mi hermana Marilyn, que había un espíritu de muerte que quería arrebatarme. Amén. Así que no, el proceso no había terminado solamente en el área de COVID, no, en el segundo nivel en donde yo estaba. Ahí me estaban visitando esos demonios de largo, porque no me daban la cara. Ellos no me daban la cara. Y yo quiero decirte en esta hora, ¿sabes qué? El enemigo quiere meterte temor, pero él no puede darte la cara. Él no puede darte la cara. El enemigo va a venir con palabras, el enemigo va a venir con circunstancias, pero tú tienes que pararte en fe y decirle, ¿sabes qué? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Él es mi Dios poderoso, Él es un Dios grande y yo sé en quién he creído. Tienes que levantarte en fe. Amén, aleluya. Amén. Al Rey de Reyes y Señores, señores. Porque eso es lo que Dios quiere que tú hagas. Empodérate, amado y amada, que me estás viendo. No le creas al enemigo. No le creas al enemigo. Quizás el enemigo dice, ¿sabes qué? Estás enfermo y de ahí no vas a salir. Estás en una deuda y de ahí no vas a salir. Tienes una situación difícil y de ahí no vas a salir. Pero yo te digo en el día de hoy, empodérate, créele al Todopoderoso. A veces nos es tan fácil creerle al enemigo, creer ese montón de mentiras que el enemigo nos dice. Pero ¿por qué no creer a la palabra? Amén. ¿Por qué no creer a la palabra? Salmo 23, como dije antes, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, no tengo por qué tener temor. En ese momento me estaban aterrorizando todos esos espíritus de terror y de temor. Yo estaba recién despertándome de ese tiempo de coma. Amén. Yo tenía como unas 8 horas más o menos, y en esas 8 horas me pasaron para ese segundo lugar donde yo decía, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Y quizás tú a veces dices, ¿y ahora qué hago? Yo quiero que tú te identifiques conmigo en esta hora, porque no es lo que pasó Hazel Meléndez, no, es lo que quizás tú puedes estar pasando en este momento. ¿Y cómo lo vas a atravesar? ¿Cómo vas a atravesar ese desierto? Yo quiero que tú te digas en este momento, ¿sabes qué? No le voy a creer más al enemigo. Yo me voy a empoderar. Yo voy a creerle al Rey de Reyes y Señores, Señor. Es tiempo de confesar la palabra. Es tiempo de proclamar. Es tiempo de ir una milla más. Amén. De decirle al enemigo, ¿sabes qué? Tienes que retroceder porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Así es que, como le dije antes, esos demonios no me daban la cara. Cuando yo los veía acá con el rabito del ojo y yo volví así para verlos, se desaparecían. No me daban la cara. No me daban la cara. Y yo quiero decirte en esta hora, no te van a dar la cara porque tú eres una hija de Dios. Porque Él tiene cuidado de ti. Dice que Él te cuida como la niña de sus ojos, porque tú eres de especial tesoro para Él. Amén. Tú eres de especial tesoro para Él. Gloria a Dios. Amén. Así que así se me pasaba un tiempo eterno, yo sentía como que era algo, yo sentía como que tenía un mes de estar ahí. Amén. ¿Por qué? Porque yo me sentía impotente, ¿por qué? Porque no podía hablar, porque no podía comer, porque no podía movilizarme. Yo deseaba como levantarme de ahí y poder ir al baño y yo deseaba poder comer por mis propias manos, poder lavarme los dientes por mis propias manos, por mis propias fuerzas, pero no lo podía hacer. No lo podía hacer. Y aquellas personas que les gusta, que son de esas personas que les gusta hacerlo todo y no esperar que otros vengan a hacer las cosas. Y yo sé que se está identificando conmigo también en esta hora. Cuando pasan cosas así, te sientes impotente. ¿Por qué? Porque quizás estás en ese momento en una cama.
Quizás tú dices, pero es que no puede ser posible que yo quiero levantarme, hacer esto y no lo puedo hacer porque recién me operaron, porque no puedo caminar, porque no puedo, no sé, póngale el nombre que usted desee, porque usted sabe lo que usted está pasando y usted sabe la impotencia que eso produce en nosotros como seres humanos. Amén. Pero ahí se cumple esa palabra, el Salmo 23:4. Amén. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, oh Señor, aleluya, estarás conmigo. Pero sabes una cosa, no es lo mismo hablarlo, ese salmo, no es lo mismo predicarlo para los que predicamos, y no es lo mismo leerlo que hacerlo una vida en ti. Y a mí me tocó en ese momento sentir en carne propia ese desierto, amén, y ver de qué manera, cómo Dios procedía y me sacaba de ese desierto, porque como le dije, me sentía impotente, sentía que y no podía hacer nada, absolutamente nada, yo no podía hacer absolutamente nada, amén. Así es que en ese momento yo necesito oír la palabra y saber que necesitas oír una palabra. Y te digo a ti que estás ahí quizás postrado en una cama, quizás pasando por una situación difícil. Y usted dice, pero es que yo quiero escuchar la palabra, pero resulta que no puedes. Resulta que quizás no hay alguien que venga a darte una palabra. Y a mí me pasó. Yo quería oír la palabra, yo quería escuchar la palabra, yo quería quizás poder tener ese celular en mis manos, pero yo ni siquiera tenía la fuerza en mis manos. Ni siquiera para poder, bueno, les dije antes, coger una cuchara. Yo no podía coger una cuchara, mucho menos cargar mi celular. Amén. Yo no podía hacer eso. Y ahí en ese celular yo tenía la música cristiana, tenía todos los contactos cristianos que yo sabía que en algún momento me podían mandar una palabra que me diera esa motivación para seguir adelante. Pero resulta que aunque yo quería y mis hijos me trajeron el celular, yo no lo soportaba en mis manos. Cuando yo me agarraba el celular aquí, cuando yo agarraba el celular se me desvanecía porque no tenía la fuerza. Entonces yo estaba sola. Mi desierto fue de verdad, efectivamente, un desierto en donde no tenía música de adoración, en donde no había predicadores para yo escuchar una palabra, en donde no tenía mi familia cerca de mí. ¿Por qué? Porque aunque empezaron en los momentos para yo poder recibir visitas, las visitas eran cada 2 días. Y solamente una persona podía entrar y media hora. Entonces yo me sentía sola, yo estaba viviendo ese desierto, amén. Yo me sentía completamente sola. Y entonces yo dije, bueno, ¿y qué hago? Aquí es agarrarme de la palabra. Yo necesito empezar a agarrarme de la palabra. Y fue cuando yo dije, bueno, ok, entonces voy a empezar a tomar los versículos bíblicos y voy a empezar a proclamarlos y voy a empezar a hacerlos, a hacerlos vida en mí. Pero ¿qué pasó? Que en el momento que yo empecé a recordar o intentar recordar los versículos bíblicos, no me acordaba absolutamente de nada. Marisol no me recordaba de la palabra. Y usted me va a decir, ¿cómo, pastora? ¿Cómo usted con 32 años de conocer la palabra, usted no se acordaba de la palabra? No me acordaba. Quizás por tanto medicamento, como les dije antes, tenía 8 horas de haber salido de un lugar hacia el otro lado, de haber salido de un coma de 10, 12 días. Entonces yo no me recordaba la palabra. Y aquí es donde yo también recuerdo, porque después de que salí de ahí, hablando con varios siervos de Dios, entre ellos quiero mencionar a la profeta Laura Guerrero, que en algún momento ella me dijo, pastora, yo estoy orando por usted, pastora. Y cuando yo oraba por usted, dice que Dios le decía, oh Espíritu Santo, no moriré. Dice que Dios le decía, no moriré, sino que vivirás y contará las obras de Jehová. Él se le hará eso y dice que ella se apoderó de esa palabra. Y hermanos y hermanas, y los que me estén escuchando, cuando yo intentaba escuchar acordarme de la palabra y ver que yo no la recordaba, yo decía, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. ¿Qué hago, Señor? Me siento sola, siento que estoy pasando por un desierto poderoso. Hay demonios aquí acechándome, me están sitiando. ¿Qué hago, Señor? Y fue cuando yo pude escuchar, cuando Dios me trajo a mi espíritu esa palabra.
que Dios me decía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Así es que en ese momento yo me agarré de ese versículo y yo lo hice mío. Y yo empecé a proclamarlo y a proclamarlo y a proclamarlo y a proclamarlo. Porque como les dije antes, por más que yo intentaba hacer que esos versículos vinieran a mi mente, yo no los podía recordar. Cuando yo empecé a recordar algunos versículos, yo hacía revueltijos, digo yo, aquí, como decimos acá en Costa Rica. Yo mezclaba en la mitad de un versículo con la otra mitad del otro versículo. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? ¿Qué es esto que me está pasando? No entiendo por qué me está pasando esto, ¿verdad? Entonces, como les dije antes, el único versículo que yo me recordé completo, porque fue Dios Todopoderoso que lo trajo a mi mente, amén, que lo trajo a mi espíritu, fue ese versículo poderoso. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Así es que me apoderé de este versículo y lo hice mío y empecé a proclamarlo, empecé a hablarlo, empecé a confesarlo, empecé a llamarlo, aún en medio de esa sequedad, aún en medio de ese desierto, aún en medio de esa soledad, aún en medio de que no podía mover mis manos, aún en medio de que no podía mover mis pies, de que no podía comer, de que no podía tomar un celular para escuchar una palabra, ni siquiera podía abrir mi boca para alabar al Señor y cantarlo. Todo lo tenía que hacer con mi mente, porque por la traqueotomía que yo tenía, no podía. Cada palabra que yo intentaba hablar me salía como un viento por acá, por el huequito de la traqueotomía. Así es que yo tuve que agarrarme de lo poquito que tenía en ese momento. Amén. Y como hijos de Dios, yo quiero decirte en esta hora, a veces tratamos de agarrarnos de la palabra y eso es lo que debemos hacer. Porque si tú y yo no nos agarramos de la palabra, no la hacemos nuestra, amén, el enemigo va a tomar ventaja, amén. El enemigo va a intentar robarte la fe, el enemigo va a intentar robarte la palabra, porque la palabra es fe, amén. Dice que la fe viene por el oír, amén, y el oír de la palabra. Y el original dice que viene por el constante escuchando de la palabra. Cuando esa palabra tú empiezas a escucharla y escucharla y escucharla, se hace una constancia en ti, entonces esa palabra se hace un rema en ti. Y cuando esa palabra se hace rema en ti, es cuando tiene efecto sobre ti. Como dije antes, no es solamente leerlo en la Biblia, no es solamente leerlo en la Biblia, no es solamente predicarlo, porque lo podemos predicar, pero puede que no lo hagamos una vida en nosotros, puede que no lo hagamos una rema en nosotros. Así es que ese medicamento no me dejaba a mí, no me dejaba escuchar la palabra, pero en medio de todo eso, aun cuando yo no podía abrir mi boca para hablar con Dios, en medio de eso, en mi espíritu, yo pude contactarme con Dios, pude decirle, Señor, ayúdame. Papá, ayúdame, te necesito. Y fue cuando Dios trajo ese poderoso versículo sobre mi vida. Amén. Gloria a Dios. Dios es grande y Dios es poderoso. Yo quiero decirte, no importa la circunstancia que tú estés pasando, agárrate de la palabra, agárrate de Dios. Acuérdate de que Él tiene promesas preciosas para ti y que todas esas promesas que están en la Biblia son para ti y son para mí. ¿Para qué? Para esos momentos que tú estés pasando. Apodérate de esa palabra, hazla tuya, hazla rema en ti, proclámala, pero no permitas que el enemigo tome ventaja de lo que pueda estar pasando en tu vida. Apodérate de esa preciosa palabra y Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Amén. Y esa palabra está en Salmo 118, 17. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Así es que después de eso, el Señor me dice, ¿sabes qué? Recuerda al águila. Recuerda al águila. Todos conocemos el proceso del águila, ¿verdad? El águila pasa por un proceso en el que llega un momento donde ya ella necesita un cambio, necesita una renovación, amén. Necesita regenerarse, necesita renovarse, amén. Así que el águila entra en un proceso y todos sabemos que cuando el águila entra en ese proceso, el águila busca una cueva, amén. Busca una cueva, ¿para qué? Para meterse en ese lugar. ¿Para qué? Para arrancarse una a una esas plumas y después de eso arrancar su pico, amén. Y después de eso dice que
se arranca las garras. Y ella pone las garras contra la piedra. ¿Para qué? Para arrancarse las garras. Ese es el proceso en donde quizás tú puedes estar pasando en este momento. El proceso por el que yo pasé y que, ¿por qué no? Quizás en otra ocasión pueda pasarlo, como muchos otros procesos que he pasado, ¿verdad? Pero Dios me decía, ¿sabes qué? Ese es el proceso por el que te estoy pasando, el proceso del águila, porque estoy arrancando tus plumas y estoy haciéndote unas plumas nuevas, aleluya. Estoy regenerándote, estoy restaurándote, estoy renovándote. Yo quiero decirte en esta hora, a veces hay procesos por los que estamos pasando que Dios te dice, ¿sabes qué? Lo que estoy haciendo es enseñándote, lo que estoy haciéndote es rejuveneciéndote, lo que estoy haciéndote es empoderándote, porque te quiero llevar a un nuevo nivel. Dios te quiere llevar a un nuevo nivel. Eso es lo que Él quiere. Así es que nos queda poquito tiempo, ¿verdad, Marisol? Porque tengo que cortarlo. No, siga, pastora, todavía tiene tiempo. Sí, amén, amén. Y quiero que yo voy a tratar de resumirlo un poco más. Pero, ¿sabes? Cuando yo salí del hospital, y quiero decirlo porque a veces sucede, muchas personas piensan que, mira, fulano ya salió del hospital, fulano ya está en casa. Y no, el proceso continúa. El proceso continúa, porque cuando yo salgo de ahí, yo salgo en silla de ruedas. Como dije antes, no podía movilizarme, así que yo empecé en un proceso de restauración. Yo necesité un fisioterapeuta, ¿verdad? Y por ende necesitaba fisioterapia. ¿Para qué? Para ver de qué manera mis piernas otra vez volvían a entender que tenían que caminar, que tenían que afirmarse, amén, que necesitaba ponerme sobre mis pies, amén. Y eso es lo que pasa a veces. A veces nos pasan ciertos procesos y decimos, no, me siento sin fuerzas, yo ya no puedo más. La verdad que ya perdí mi esposo, perdí mi hijo, perdí mi ministerio, perdí mi casa, póngale el nombre que usted desee. Y a veces decimos, no puedo más, no, necesito entender que hay algo más, amén, que Dios te quiere terminar de procesar, que ese proceso no fue todo, que Dios está contigo, que Dios te quiere renovar, que Dios te quiere restaurar, que eso no ha terminado ahí, amén. Dios te quiere llevar a otro nivel, pero necesito dejarme llevar por el Rey de Reyes y Señores, necesito dejarme moldear por el Espíritu Santo, amén. Y cuando yo empecé seguí en ese proceso, que fue cuando salí de mi casa, cuando salí del hospital y llegué a mi casa. Cuando yo llegué a mi casa, llegué el 15 de octubre. Como les dije antes, llegué en silla de ruedas. Me sentía impotente. No tenía fuerzas para continuar. No habían fuerzas. Y una persona viene y me dice, ¿sabes qué? Por allá hay una señora que estuvo